Bueno, muy buenas tardes a todos y gracias por haber venido esta tarde a escuchar esta charla. Hoy voy a dar una conferencia que a mí me gusta especialmente porque ya saben que mi pasión es la mitología, los dioses en el Antiguo Egipto, pero la otra pasión que también tengo es... ¿Se me oye bien? Sí. Son precisamente los animales. El tema es muy complejo, he de confesarles que es un tema difícil. Y además es una de las conferencias que más me ha costado porque el volumen de dioses es enorme y he tenido que resumir muchísimo. Tanto que, bueno, tenía que seguir un criterio y el criterio que he seguido es hablar poco o nada de los dioses más conocidos, aunque sean los más importantes, y dejar para mejor ocasión todo el grupo que está formado por los peces y por las aves, aunque aquí tenga que sacrificar pues a Horus, a Ra o a Tot. He preferido hacerlo así porque quería traerles divinidades que normalmente no se ven y que creo que, bueno, conviene conocerles. Los egipcios fueron unos buenos observadores de la naturaleza, todos ustedes lo saben, y por ello tuvieron un gran conocimiento mitológico y zoológico. De esta manera vieron en los animales pues una serie de características, tanto de conducta o como características físicas o por su forma de nacimiento, que les llamaron su atención y que por tanto lo elevaron a lo divino. Primero, ellos lo que hicieron fue adorar a los dioses completamente en forma de animal, pero más o menos pronto se produce ya la mezcla, ya empiezan a incorporar pues, cuerpos de persona o incorporan también animales fantásticos, y esto ocurre hacia el 4000 a.C. Lo hacen así pues porque de esta manera les resultan quizá un poco más comprensibles, un poco más cercanos. Para entender la formación del panteón tenemos que remontarnos al periodo predinástico, que es cuando se está creando todas las bases de la civilización egipcia, y es el momento en que los poblados están luchando. ¿Y qué ocurre? Pues que hay diversos poblados que adoran a animales iguales, con distinto nombre y con distintas funciones. Lo que ocurre es que el poblado que vence absorbe las divinidades de los otros poblados y no elimina a sus dioses, sino lo que los incorpora. Y por eso vemos que en Egipto hay pues, una gran cantidad de halcones, una gran cantidad de vacas, que muchos comparten leyendas, pero que a la vez pueden tener leyendas contradictorias. Para ellos esto no era importante, porque lo importante para el egipcio era el concepto que querían representar en cada momento y no el nombre que tuviera la divinidad en concreto. Además, hemos de tener en cuenta que la religión, cuando hablamos de religión, estamos hablando de un periodo muy largo de tiempo, estamos hablando de más de 4000 años. Y en esos 4000 años los dioses pues, se van modificando, pero además se van incorporando nuevos dioses a lo largo de toda la historia. En Egipto tenemos unos momentos clave para la aparición de nuevas divinidades. El periodo predinástico, por supuesto, pero después también tenemos la quinta dinastía, con el auge de Ra, del dios solar, se incorporan muchos nuevos dioses. Y después tenemos otro momento importante que es a partir de el tercer periodo intermedio, que es cuando ya la cosa puede decir que se desmadra. Ya es prácticamente imposible reconocer muchas veces las características originales de algunos dioses porque se han mezclado tanto que es una verdadera locura. Pero es en este momento cuando el culto animal se expande de una forma enorme. Los animales sirvieron como receptáculos para la manifestación de los dioses, eso lo saben todos. Por sí mismos estos dioses no eran sagrados, sino que lo divino y lo sobrenatural era que las deidades que encarnaban en ellos se habían manifestado en un dios, en un animal en concreto. Por eso eran divinos, eran el Ba, los animales realmente lo que eran el Ba, el alma, donde se manifestaban determinados dioses, pero no toda la especie era sagrada, solamente había ciertos animales que se cuidaban en los templos. De hecho había fundaciones para la alimentación de estos animales, porque suponía un gasto enorme, y estos animales que tienen este culto sobre la tierra egipcia también tienen reflejo en el más allá, lo que quiere decir que si por ejemplo un dios
está adscrito al nacimiento de un niño, también va a estar adscrito al renacimiento en el más allá. Es una cosa, un efecto reflejo. Sin embargo, aunque en Egipto era un país donde, ya les digo, que se veneraban todos estos animales, sí sabemos de sobra que se sacrificaban muchos animales. Y esto quizá ha llamado un poco la atención. ¿Qué ocurre? Pues simplemente, como les he dicho, no todos los animales eran la manifestación de un dios determinado. Y entonces todos los de su especie sí eran agradables para servir de sacrificio hacia los dioses, o hacia un dios en concreto. De hecho, muchos se criaban en templos, se han encontrado una cantidad de cementerios enormes. En Beni Hassan creo que eran 1800, pero en la necrópolis de Tún al-Gebel eso ya es una barbaridad, son miles, es una verdadera barbaridad. Y los fieles lo que hacían era ir al templo, comprarlo, se hacía el sacrificio, se cumplían los ritos y se presentaban al dios. Y una vez expuestas estas premisas, pues vamos a empezar ya a ver a los animales por familias y, como pueden ver en pantalla, vamos a empezar por los felinos pequeños y grandes. Los felinos en general son todos dioses solares, son dioses creadores que representan la fuerza generatriz y la fuerza destructora al ponerla en paralelo con los rayos abrasadores del sol. Estos animales, me refiero a los gatos, pues son unos cazadores magníficos, cazan ratones y serpientes. Ya era un hecho como para que lo incluyeran en el panteón, lo que les hizo muy útiles como protectores del hogar. Además son ágiles y tienen una buena visión nocturna, también algo muy útil, sobre todo para el mundo del más allá. Son muy prolíficos y, aunque fieros, son cariñosos con sus crías, y esto lo reflejan en la diosa Gata Bastet. Ningún animal podía ser tan adecuado para esta diosa, que a veces la vemos pues con sus crías acostada junto a sus crías o llevándolos en una cesta. Por un lado tenemos los gatos sin domesticar. Bueno, por un lado tenemos los gatos sin domesticar, no es este. El gato sin domesticar es el Felis silvestris libica, que es el gato más grande que hay en Egipto, el más robusto y el que mayoritariamente representó a deidades masculinas. Él es el que se llamó Gran Gato de Heliópolis. Es que yo creía que había tenido una imagen de... Sí, es la anterior, esta. Ahí está. Él es el Gran Gato de Heliópolis, que es el que tienen a la izquierda, y es un dios que está relacionado con Ra y que suele aparecer, como pueden ver aquí, debajo de un árbol matando una serpiente, que es la serpiente de Apophis. La está matando con un cuchillo. Ese árbol es una persea, es una de los árboles sagrados del Antiguo Egipto, porque en Egipto también hubo árboles sagrados, además de animales. En ese árbol se consignaba lo reinado, el número de años de cada faraón, y también el Gran Gato de Heliópolis, en general el gato, era una de las formas, de las 70 formas de Ra en la letanía del sol. Por otro lado tenemos a los gatos domesticados, que son los que ven aquí a la derecha, es decir, al Felis catus, un felino más pequeño que convivía con los egipcios y que tiene la cola más larga. A él lo encontramos a partir solo de la 11 dinastía, antes no, asociado especialmente a hembras. Así como el salvaje se asocia a machos, el doméstico se asocia a hembras. Simbolizó el aspecto apacible del sol. Simboliza el amor maternal y se unió sobre todo a la sexualidad femenina. Y es muy frecuente encontrarlos debajo de las sillas de las mujeres y sobre todo de las nodrizas. La diosa más importante que se vinculó al gato es sin duda esta que están viendo aquí, la amorosa Bastet. Es una diosa del Nomo 18 del Bajo Egipto, que aparece ya en época muy temprana, en la segunda dinastía, y que realmente es una forma de Hathor. Es la forma benéfica, la forma aplacada de la diosa leona Hathor. Esta diosa primero se representó como una leona, pero sin embargo luego empieza a tener forma de gato a partir del tercer periodo intermedio, aunque no fue realmente hasta época libia cuando su culto se expande de una manera tremenda, es decir, en las dinastías 22 y 23. De ella tenemos innumerables bronces. Como pueden ver aquí, arriba,
creo que es esta imagen de aquí, la pueden ver tumbada junto a sus gatos. Bastet es la hija de Ra, pero también es el Ba, es decir, el espíritu, por decirlo de alguna manera. Ya vimos en la conferencia de José Ramón Pérez Acino que era el Ba. Es un elemento muy complejo, pero como bueno, más o menos para entendernos podemos decir que es el espíritu. Pues Bastet es el Ba de Isis, de Hathor y de Sekhmet. Pues personifica el momento en el que la diosa leona, que ha partido a matar a la humanidad, se pacifica en una leyenda que es la leyenda de la diosa lejana. Y el siguiente animal que vamos a ver es la jineta. Este felino es un fiero depredador, es solitario y nocturno y un buen cazador de serpientes. Los egipcios vieron en la jineta a un leopardo volador. Pues este animal vuela, salta de una manera muy ágil de rama en rama para cazar a sus presas. Además, tiene, como pueden ver, en la piel tiene unas manchas. Y al tener estas manchas se asoció a ese leopardo y además se asoció al cielo, porque todos los animales que tienen manchas moteadas sobre la piel en Egipto se asocian precisamente al cielo. En el panteón egipcio, esta diosa está desde la dinastía I personificando a una divinidad que se llama Mabdet, cuyo nombre es la que arranca, es una diosa fiera. Mabdet es la hija de Bastet, la diosa que veíamos antes, y los textos nos dicen que fue la esposa de Tot y la hermana gemela de Sesat. A esta fiera diosa se le asoció en los textos de las pirámides al poder de la realeza y a un instrumento de ejecución, que es el que tienen aquí abajo, se ven las cabezas colgando. No sabemos por qué en concreto se asocia a ese elemento de ejecución, pero sí sabemos que lo hace porque es una entidad justiciera. Por otro lado, se consideró que tenía poderes curativos y la hicieron señora de la Casa de la Vida. La Casa de la Vida era una institución donde se estudiaba las ciencias, se copiaban papiros e incluso se practicaba la medicina. En una teología local se reunió Anut con Mabdet y se la hizo Madre del Cielo, como les he comentado, quizá por esa piel, como les decía, con la piel moteada, y como el cielo alumbraba estrellas cada día y cada noche, mejor dicho, pues esta diosa se asoció precisamente a la fecundidad. Y ya dejando atrás los pequeños felinos, vamos a ver ahora los grandes, que en Egipto eran el león, que es la pantera leo, los leopardos, que es la pantera pardus, y los guepardos, el Acinonyx jubatus, un animal que pertenece al mismo género que los anteriores, pero que es de distinta familia. O sea, cuando nosotros vemos pieles en Egipto, tengan las manchas en forma de roseta o en forma de puntos, no podemos decir que ese animal es una pantera, porque si lo que están representando es una piel de un leopardo, el leopardo no es una pantera. Los grandes felinos tienen pocos depredadores. Ellos se encuentran a la cabeza de la cadena alimenticia. Son de constitución muy fuerte y muy ágiles y como buenos cazadores nocturnos son silenciosos y ven bien por la noche. Estos felinos tienen un olfato excelente y son inteligentes puesto que ellos cazan mediante una estratagema. En la memoria egipcia permanecía que al amanecer y al anochecer estos animales rugían y esto lo interpretaron como que era un saludo al sol. Sin embargo, recuerden que el león en Egipto no estuvo en época dinástica, ya que a partir de 2700 a.C. aproximadamente, la desertización del Sáhara le empujó hacia el sur. Es decir, que los egipcios lo que hacían era ir al sur para traer leones a Egipto. Los leones son también animales solares, como todos los felinos. Los machos se vincularon a las fuerzas agresivas, a la ferocidad, al valor y a los poderes regeneradores, y ellos fueron la encarnación de la guerra, pero una guerra física, una guerra que se desarrollaba en Egipto, porque las leonas a lo que están vinculadas también es a la guerra, pero es una guerra mucho más, si quieren, mitológica. Se ligó a los jefes tribales predinásticos y después al rey, en cuanto a sol destructor que abrasa, porque el rey podía adoptar diferentes formas de animales para demostrar su fuerza y su poder. Así lo ven en la paleta libia que tienen a la izquierda. El rey está dominando unas ciudades, que son las que están en esos recintos, y encima de cada uno de ellos pues está en forma de león,
desde aquí no lo veo, pero creo recordar que también en forma de escorpión, en fin, en forma de diferentes animales que le podían servir para demostrar ese poder. Esa paleta es de la dinastía Cero. Pero a partir de la época saíta, solamente a partir de la época saíta, es cuando encontramos leones rugientes. Antes de esa época, los leones no se presentan rugientes. En forma de esfinges, también pueden tener cabeza humana o cabeza femenina, pero también pueden tener muy distintas cabezas. Pueden tener cabeza de carnero, de halcón, de cánido, de cocodrilo o de un animal fantástico, por citar solo algunos ejemplos. De todos es conocida la esfinge de Giza, que viene arriba a la izquierda. Es la que guarda la pirámide de Jafra. Jafra es el rey Kefren de la cuarta dinastía. Fue la metáfora de un dios importante, de un dios Armagis, cuyo nombre significa Horus, el que está en el horizonte, y que no es más que una forma heliopolitana del sol. Aunque se llama Horus, es una forma relacionada con el sol. En el centro tenemos al dios Tutu, un dios que tiene forma de esfinge panteo y que aparece en la dinastía 26. Este también es un dios justiciero, que suele llevar un urio posado sobre la frente, la cola tiene forma de serpiente y se viste con esta especie de delantal, como pueden ver en la imagen de abajo. Él es el jefe de los masacreadores de Sekhmet. Es un dios fuerte, un dios controlador y un dios poderoso. Y como pueden ver, a veces de su cabeza emergen otras figuras de animales, en este caso un ibis y un león, porque al ser él el jefe de los masacreadores de Sekhmet, reúne en su propio cuerpo a todas estas deidades. Él fue uno de los 7 hijos de Neid, nacido de las flechas que la diosa lanzó en el momento de la creación. Él se encargaba de controlar a los demonios que esparcían las enfermedades y algunos desastres cíclicos, pues como era conocedor del mal, de estos efectos dañinos, tenía el poder para parar las epidemias y para que éstas prosperaran o para que se detuvieran. Algo similar a lo que después veremos que también ocurre con la diosa leona Sekhmet. Otro león característico es el que les traigo a la derecha, es Sesmu, un dios con un fuerte carácter ambivalente que se encuentra en el panteón desde la dinastía III. Esta divinidad primero fue un dios de las bodegas y del vino, y por tanto de la prensa. La prensa desangraba las uvas, desangraba, entiéndanme un poco entre comillas, por lo que se puso en paralelo con la sangre de los castigados. De esta manera, las preciosas puestas de sol que nosotros podemos ver en Egipto eran en realidad, a juzgar por los egipcios, las cabezas de los condenados que habían sido prensados por el dios Set. Condenados que habían cumplido algún mal, por supuesto. Y el dios simplemente pues los mataba así, prensando sus cabezas en la prensa. Pero sin embargo, como la prensa también podía, en las prensas también se podía obtener esencias, prensando ciertas plantas, pues se le hizo también patrono de los perfumistas. Fíjense la diferencia de ser un dios que mata prensando la cabeza de una persona, a pasar a ser un dios de los perfumistas. Pero los egipcios eran así. Y en esta función se unió a otro dios llamado Nefertum, que es un dios que tiene cabeza humana y que tiene un loto abierto sobre la cabeza, es un dios tebano. Pasamos ahora, ya hemos visto los machos, vamos a ver ahora las hembras. Las leonas llamaron la atención principalmente ya no solo por su agresividad, sino por su inteligencia y por el inusual mantenimiento de las crías a su lado, y la defensa tan fuerte que hacen hacia ellas, y las crías pueden estar con ellas hasta 18 meses. Como les dije, las leonas son las hijas de Ra y encarnan una guerra mitológica, y así las encontramos, por ejemplo, a partir de la época ramésida en la leyenda de la diosa lejana, porque se cuenta que el ojo del sol, personificado por esta diosa que tienen en la derecha, la diosa Sekhmet, que se llama la Poderosa, se aparta de él y se marcha encolerizado a matar a la humanidad. Hay un momento en el que Ra, que es la que le había ordenado partir, se arrepiente, la ordena volver a su frente, pero la leona, probado la sangre, ya no quiere volver. Entonces, bueno, pues hacen un brebaje que, mezclado con alcohol y con ocre rojo, que la diosa confunde con sangre. La diosa lo bebe
y se embriaga, se emborracha. Y de esta manera consiguen volverla a hacer, volver a Egipto y colocarse otra vez en la frente de Ra. Pero sin embargo las leonas siempre tienen un carácter un poco masculino, quizá por esa agresividad. De hecho, este carácter masculino, como pueden ver en la imagen de la izquierda, del centro, queda plasmado a través de esta segmet itifálica, o sea, es una leona pero tiene un pene erecto, que se encuentra en el templo de Karnak. Ellas son el lado agresivo, el lado negativo y encolorizado de algunas diosas maternales o creadoras, que suelen presentar apariencia, curiosamente, de vacas, pero también están ligadas a la medicina. Otra diosa importante fue la leona Tefnut. No la he traído aquí, pero tiene más o menos el mismo aspecto. Tefnut es una diosa de la creación según Heliópolis. Está muy ligada a la realeza femenina y en especial a las divinas adoratrices, las cuales se identifican con Tefnut en cuanto a que ella había sido la primera fémina creada en la creación. Atum crea a una primera pareja diferenciada, macho y hembra, pues Tefnut es la hembra. Ella nació gracias a que Ra se masturbó en unas leyendas o escupió según otras. Y representó el aire húmedo, pero un aire húmedo abrasador. Como la diosa de los espacios aéreos, ayudaba al rey a subir al cielo en el humo del incienso. Por otra parte tenemos al leopardo. Fue otro de los grandes felinos que se emplearon en la mitología egipcia, pero tenemos muy pocos datos respecto a qué dios encarnó. Parece que fue el Ba de un dios masculino de origen solar, identificado con Horus y con el rey, cuando se quiere enfatizar la fuerza y el valor, pero además se asoció también al camuflaje por la disposición de las manchas de la piel, mientras que la hembra se vinculó más al cielo, a la bóveda celeste. Y también el nombre de esta divinidad no nos ha llegado. Por otro lado, en la iconografía también tenemos al leopardo negro, que también ven aquí, que no pantera, porque no existe ningún animal que se llame pantera, eso hay que dejárselo grabado, porque este felino en realidad lo que es un leopardo negro. Si se acercan ustedes a la piel del animal, no sé si podrán distinguir en esta imagen de aquí, tiene manchas. Lo que pasa es que tienen las manchas muy oscuras y no se ven y parece que es negro. Por su color y por ser un cazador nocturno, se vinculó al mundo de los muertos. Aquí le vemos llevando al rey Tutankamón sobre la cabeza y también le vemos en este papiro donde se representa con una cabeza de leopardo y un cuerpo de ave. En este caso sí sabemos el nombre, en concreto en el que está representado en el papiro. Es un dios que se llama Ikenti y que ya encontramos en el Reino Medio, en los papiros, aunque ya les digo que bueno, aquí mezcla con otros animales, no es por completo un leopardo. Él fue el guardián de una puerta del fuego en el más allá que conducía a una zona secreta donde estaba una imagen divina, no sabemos cuál, y se caracterizaba por tener un rápido y un eficaz ataque y un poderoso control, un control enorme sobre quien tenía enfrente. Pero los leopardos también se encuentran desde el Reino Antiguo, tal y como podemos ver en estos ataúdes cubiertos en la tapa por la piel de este animal. Existió una estrecha relación entre las manchas estrelladas y el cielo, como ya les he comentado, bueno, en concreto con las estrellas. Y aquí lo vemos en un lugar que simboliza la bóveda celeste, porque cubre y protege la parte alta del sarcófago, recuerden que el sarcófago en realidad es un microcosmos. El difunto se entierra en ese microcosmos donde la caja es el dios Ger y la tapa es la diosa del cielo Nut. Pues esta no es Nut, es otra divinidad anterior, pero se la representa ahí. Por lo tanto, se liga al cielo. El guepardo también está en el panteón, está unido a un dios que se llama Iyun-Mutef, un dios cuyo nombre significa el pilar de su madre. Al guepardo se le identifica muy bien porque es más pequeño que el leopardo y tiene la cabeza más pequeña y redondeada. Aquí se ve muy bien la diferencia entre leopardos y guepardos. Ay, ya me hago un lío con tanta cosa aquí. Este es un leopardo y estos son guepardos. El guepardo es mucho más esbelto, tiene las patas más largas
el cuello lo tiene más largo y además siempre lo representan con el cuello hacia arriba, con la cabeza alta. La cabeza es más pequeña y tiene una característica lágrima debajo del ojo. Sin embargo, al leopardo le representan más robusto, con patas más cortas, la cabeza más grande y siempre mirando hacia abajo. Es una manera muy fácil de poder distinguir qué animal es el que tenemos delante. El guepardo es el animal más rápido que existe. Él puede alcanzar hasta 120 km por hora en momento punta, rapidez que no fue pasada por alto por los propios egipcios. Era muy útil para el más allá. Este felino salvaje que se puede domesticar, ya lo ven aquí. Yo he tenido un guepardo y he acariciado a un guepardo. Los egipcios también sabían que podía hacerse. Pues a menudo los vemos con un collar, acompañando sobre todo al ejército. Le llevan pues prácticamente como animales de compañía, que les van a servir para la lucha. En este sentido, en la India también hicieron lo mismo. En la India actual. Diferenciar a los leopardos y los guepardos creo que ha quedado claro. Así que, incluso cuando se presentan en forma de servopardos, creía que había traído una paleta, a ver si viene en la siguiente, no. Bueno, recuerden o tendrán en mente la paleta de Narmer. En la paleta de Narmer hay dos animales en el centro con un cuello muy largo que hacen una forma de serpiente que se cruza. En el centro es donde dejan lugar para la cacerola o el huequito. Esos son servopardos. Y incluso en la paleta de Narmer se ve claramente que el animal que representan ahí no es un leopardo, porque no tiene esas características que les acabo de comentar, sino que es mucho más esbelto, que tiene el cuello muy largo y una cabeza corta. O sea que incluso los servopardos, en muchos casos, son las manifestaciones de este dios, cuyo nombre no podemos asegurar, y que suponemos que es una forma de Yumbuter. Una vez finalizada el capítulo de los felinos, que a mí personalmente es el que más me gusta, vamos a pasar ahora a ver a los cánidos, comenzando por el chacal, aunque ya les diré que Anubis, que parece tan claro que es un chacal, siempre decimos el chacal Anubis. Bueno, pues el chacal Anubis no es un chacal, es una mezcla de animales. Los estudiosos están muy en discusión respecto a diversos animales que podían haberse representado al dios Anubis, pero ninguno se ajusta al 100%. Parece ser que Anubis es una mezcla entre un chacal y un lobo. Anubis era el dios que rondaba las necrópolis, el dios de la momificación, el dios que buscaba a los difuntos cuando se enterraban directamente en la arena, en el predinástico, algo que permaneció en la memoria mitológica, porque él acudía a esas necrópolis, escarbaba, como los cuerpos estaban enterrados en la arena, los mordía, y los egipcios lo que interpretaron es que hacía esto porque él servía de vehículo para llevarlos al dios. Por ello se entendió que Anubis, que era un dios del Nomo 17 del Alto Egipto, era quien los comía, como les he dicho, para llevarlos al más allá. Por ello se asoció a la necrópolis. Solo más tarde, cuando los egipcios aprendieron técnicas o introdujeron técnicas, es decir, esos cuerpos ya se protegían con un sarcófago y después con una tumba, pues lo que pasó es que Anubis empezó a ser el dios de la momificación. De cualquier modo, tanto en la primera época cuando el animal muerde a la persona para llevárselo al más allá, como cuando le protege con la momificación, es un dios psicopompo siempre ligado al mundo de los muertos. Él fue un dios de color negro, como pueden ver aquí, y precisamente es negro porque el negro es un color simbólico. El negro está relacionado con el mundo del más allá. Él guiaba también al difunto a la sala del alma, a la sala de la pesada del alma, como pueden ver abajo. Era el guardián y el vigilante del fiel de la balanza para que no se pudiera tocar, y además conducía al difunto hacia esa sala.
Otra divinidad con aspecto de cánido es un dios del que no he encontrado ninguna imagen característica, nada más que en la impresión de estos sellos de época predinástica, de época tinita, perdón, que están aquí. Pues este es el dios Gentamentiu, cuyo nombre significa el que está a la cabeza de los occidentales. Es decir, los occidentales son los difuntos. Él es un antiguo dios de Abidos que encontramos desde el predinástico y que sirve para encarnar a los reyes ya fallecidos y divinizados. Y este concepto quizá podemos decir que lo comparte con estas otras figuras que tienen aquí el centro, las almas de Pe y Negen. Es el mismo concepto. Todos los reyes divinizados anteriores reunidos en una entidad divina. Estos dioses, las almas de Negen, eran unas entidades con cabezas de chacal y representaban a las almas de Pe, es decir, a las almas de But. Perdón, al revés, a las almas de Sur. Mientras que las otras almas, las almas de Pe, es decir, las de Buto, tenían cabeza de halcón y representaban a la zona del norte, a los dioses que habían reinado en el sur y a los dioses que habían reinado en el norte. En la dinastía primera, Gentamentiu, ese dios que les marcaba al principio, comenzó a fusionarse con otra forma de otro dios en forma de chacal, que es el que tienen en la derecha, con forma de cánido, de una cercana ciudad, concretamente de Ashut, y este era un lobo llamado Upuaut, proceso que aún se intensifica cuando Upuaut llega a fundirse de alguna manera con otros dioses funerarios, como puede ser Osiris, como puede ser Anubis, al final del reino antiguo, y finalmente con un Horus combatiente. Así que esta divinidad entremezcla características de todos estos dioses. Upuaut era el abridor de caminos, es decir, el que facilitaba el camino del difunto hacia el más allá, pero también quien dirigía las rutas de los caminos del gnomo de Abidos, y el que abría al rey los caminos de los enemigos, eliminando todas las fuerzas hostiles. Pasando al capítulo de bóvidos, vamos a ver a toros, a bueyes y a vacas. Estos animales, y en especial los salvajes, son difíciles de dominar y tienen una gran potencia sexual. Ya nos explicó José Ramón Pérez Acino que tanto la palabra que servía para designar toro como la que servía para designar falo tenían el mismo sonido, es decir, K. De manera que sirvió como emblema de fecundación y de la fuerza exterminadora del rey, el cual en el Reino Nuevo se presenta como un toro victorioso. En esta paleta que tienen aquí es el rey quien está masacrando al enemigo en forma de toro. Parece que en origen fue un símbolo solar, un símbolo lunar. Tanto es así que la mitología entendió que sus cuernos eran la luna. Les he puesto la luna y un toro con esos cuernos para que vean esa similitud. Pero sin embargo, este simbolismo lunar después poco a poco se fue solarizando, uniéndose al ojo derecho del sol y relacionándolo con la oscuridad de la noche. Además, el toro fue tradicionalmente el heraldo de los dioses fecundadores, como vamos a ir viendo. Entre los bóvidos más importantes asociados a lo agrario y a la fecundación tenemos a este, que es el buey Apis, un dios que aparece en la dinastía primera y que a partir de la dinastía 18 se convirtió en heraldo del Ta. Él había sido concebido por medio de una ráfaga de luz del cielo que había dejado preñada a una ternera virgen. No todos los bueyes Apis no todos los bueyes eran considerados la encarnación de Apis, sino que para ser receptáculo de este dios era necesario que tuviera 29 marcas, algunas de las cuales les he puesto en la imagen. Aunque la realidad era que, con que tuviera una marca era más que suficiente. A su muerte se convertía en el va de Osiris y se enterraba con toda clase de pompa, una pompa espectacular. Otro de los dioses más importantes es el otro que tienen a la derecha, es el toro Merur, que nosotros conocemos por el griego, lo conocemos como Mnevis, y que se encuentra en el panteón desde la dinastía segunda. Él fue considerado la manifestación de Ra, de Heliópolis, y él era hijo de una vaca llamada Gesat. Pero para ser manifestación de este dios era necesario que el toro fuera de una especie en concreto, que tuviera una jiba especialmente abultada
y además tenía que ser completamente negro como la noche. Él y Apis fueron los primeros dioses que se adoraron en forma animal en el antiguo Egipto. Les he traído otros ejemplos de bóvidos adorados allí, en Egipto. Por una parte tenemos al toro salvaje, al que tienen en la izquierda, al toro salvaje Bugis, que era la manifestación de Montu. Él se adoró en el Montis, Tot y Medamut, donde presidía unos oráculos muy famosos. Está citado en los textos de las pirámides y en esos textos de las pirámides se le llama el toro de Heliópolis, y era un toro blanco con la cabeza negra. Como les he dicho, era el receptáculo que utilizaba el dios tebano Montu para manifestarse. Pero esto lo hacía antes de la 12 dinastía, y lo hacía antes de que fuera relegado por el dios Amón en la zona de Tebas. En segundo lugar tenemos una curiosa forma de Set, que ven a la derecha, le llaman el toro de hongos, que en realidad es un híbrido entre un carnero y un toro. Recordemos que Set no fue demonizado hasta el tercer periodo intermedio, por lo que esta función era el encargado de vencer a la serpiente Apophis para proteger a Ra. Así lo vemos muchas veces en la barca de Ra, matando a la serpiente Apophis. Y finalmente les voy a mostrar a un ternero que se engendró a sí mismo y que se convierte en un toro a medida que el día avanza. Es una forma poética de evocar al sol desde su nacimiento hasta su madurez. Se trata de una divinidad que se muestra al abrigo de 2 sicomoros de turquesa y que se adoró en el Nomo 12 del Bajo Egipto. Y hablando de los terneros, les diré que en Egipto existió una ceremonia, que es la que tienen a la derecha. Esta ceremonia se constata desde la dinastía V, y era una ceremonia ligada al dios Min-Ra y a la fecundidad humana y a la del campo a la vez. Consistía en la conducción de 4 terneros que debían de ser uno negro, otro blanco y otro de varios colores, que sirvieron como vehículos para facilitar un rito agrario propiciatorio. Pasando a las hembras, es decir, a las vacas, les diré que fueron domesticadas desde muy pronto. Fueron símbolos de lo maternal, de lo protector y de la alimentación divina. Ellas suelen ser las grandes madres cíclicas, cósmicas y nutricias. Uno de los primeros exponentes, ya nos los enseñó Antonio Pérez Largacha en su conferencia, es la diosa que tienen en el centro y arriba, la diosa Bat. Es una diosa muy antigua, es el precedente de la diosa Hathor, aparece en la primera dinastía y su centro se localizó en Diospolis Parva, donde a partir de la 11 dinastía empieza a ser confundida por Hathor. Ella es la patrona de los jueces y de los directores de palacio, los cuales, como ven a la derecha, llevan un colgante colgado al cuello con la efigie de esta diosa. Tras Bat, la principal diosa vaca es la compleja Hathor, una diosa maternal que tiene multiplicidad de aspectos, puesto que puede tomar la forma de distintas diosas, leonas y cobras, cuando se enfatiza su función justiciera. El culto a Hathor se encuentra desde la dinastía IV y sus principales centros de culto se localizaron en Dendera y en Tebas. De hecho, en Tebas aparece nombrada por primera vez en la tumba de un gobernador que se llamó Igi y que está datada en el primer periodo intermedio. Durante el reino antiguo fue la madre y la esposa del rey. Recuerden, por ejemplo, las triadas de Micerinos, donde está la madre y la esposa con cuernos de vaca, pero también lo fue de Horus, y tal como lo indica la traducción de su nombre, ya nos dice todo. Su nombre significa la casa de Horus, pero también es una vaca que protege al sol. Nos encontramos ante una diosa del amor, de la maternidad, de la sensualidad y de la fertilidad, y al mismo tiempo una diosa nutricia, como todas las vacas, que enfatiza la feminidad divinizada. Y esta feminidad divinizada se liga también a la música y a la danza. Recuérdenla que está pues tanto en los espejos como, por ejemplo, en los sistros que alejan a los seres malignos por el sonido de su música. La vaca también fue una divinidad una divinidad cósmica, asociada, por ejemplo, a estas dos diosas, Anut, Nut con N, y a Mehet Weret.
Mehet-Weret era, que es la que tienen a la derecha, era una vaca celeste primordial vinculada a Hathor, que los egipcios denominan la gran marea de abundancia, y que, según los textos de las pirámides, es una contrapartida femenina del océano primordial, ya saben que es el Nun. Ella representó la primera inundación y la organización del agua, una vez que de ese agua que rodeaba toda la tierra antes de que se hubiera producido la creación, y un agua que después se echa hacia el cielo. El cielo se entiende como una masa de agua. Por otro lado, la diosa Nut, que normalmente la vemos con forma de mujer arqueada, pero que puede tener también forma de vaca, es una vaca cósmica, hija de Su y Tefnut, y madre de Isis, de Set, de Neftis y de Osiris. Al principio ella estaba unida al dios de la tierra Geb, pero su padre, el dios Su, sintió celos de esta unión y lo que hizo fue colocarse entre ambos. Como Su es el aire, creó un espacio donde vivir. Así se formó esa bóveda celeste que podemos ver todos y un camino de leche que no es otro que la Vía Láctea. De hecho, últimamente se relaciona a esta diosa vaca precisamente con la Vía Láctea. También esta diosa colocó al dios Ra en su espalda y le hizo ir hacia el cielo. En otras leyendas, Nut fue la madre del sol al que se lo tragaba por la noche y al que daba luz cada mañana, tal y como hacía con el difunto en ese microcosmos, que era, por supuesto, la tumba y el sarcófago. En este sentido, son bastante explícitos los textos de las pirámides, como pueden ver en el texto, que no les he traído, pero que dice algo así como Nut te acoge en su sarcófago, algo por el estilo, no recuerdo exactamente bien. Pasamos ahora a otros animales que son los cápridos, en los que los egipcios vieron una gran tenacidad, son muy cabezones, pero sobre todo un exagerado apetito sexual, una gran fuerza generatriz y una extremada agilidad. Fíjense que en la imagen de la izquierda el órgano sexual está muy marcado. Se vincularon a la fuerza generatriz por ser una reminiscencia de los cuerpos envueltos en las pieles de carnero, esas pieles que les comentaba al principio, durante el predinástico, aunque por otra parte los carneros se asociaron en Egipto siempre al agua y a los dioses masculinos, como vamos a ver ahora. En Egipto hubo dos clases. Decía que en Egipto hubo dos clases. El Ovis longipes paleoegyptiacus, que es el que tienen aquí, un carnero de cuernos horizontales y retorcidos que se fue desplazando a Nubia y que hoy se ha extinguido, y el Ovis platira egiptiaca, representado a partir de la dinastía 12, que es el que vamos a ver a continuación, después de hablar de algunos dioses que se vinculan con este tipo de carnero. Tres son los dioses que se relacionan con este animal, que utilizaron este animal para manifestarse, y son Banet Yedet, Nun y Gerisef. Banet Yedet, el de la izquierda, cuyo nombre significa el carnero, era el señor de Mendes. Fue un dios creador, esposa de la diosa Hatmehit, la señora de los peces. Ahí tenemos su primera reunión con el agua. Y que, como les he indicado, poseía un extraordinario apetito sexual. Característica que detallan con mucho cuidado los textos egipcios, pero como la palabra carnero tenía un sonido semejante al ba, se pensó que Banet Yedet era el espíritu unificado de distintos dioses, concretamente de Ra, de Osiris, de Su y de Geb. Es más, en muchas de sus imágenes, en la iconografía de este dios, hay veces que podemos verle con un carnero de 4 cabezas. En cuanto a Nun, fue el dios de Esna y de Elefantina, muy ligado a la corona Tet, que aparece por primera vez en el templo funerario de Sajura. En ese templo funerario aparece por primera vez muchas divinidades. Después se adora en Elefantina y se asocia al sol y a la catarata. Tanto es así que su mito nos cuenta que fue el creador de los hombres a los que moldeaba en ese torno de alfarero y que también había creado a los animales y a las plantas. Él había dado forma a todos los huevos cada día, nos dicen los textos egipcios.
Él era el que había abierto las profundidades de las montañas para que surgieran también los minerales, a la vez que hizo surgir los peces en la caverna del Nun, que estaba situada en el sur del país. En segundo lugar, tendríamos a la derecha a nuestro santo patrón, a Jeriset. Es el emblema de nuestra asociación, como todos saben. Es un dios oriundo de Heracleópolis Magna, capital del Nomo 20 del Alto Egipto, y es un dios creador al que se denomina aquel que está sobre su lago, puesto que representa a la fecundidad conseguida por la fuerza genésica del agua. Él está asimilado a Osiris y a Ra. A continuación vamos a ver al otro carnero, al Ovis platira aegyptiaca, un carnero que, como ven, tiene cuernos robustos dispuestos en torno a las orejas, que empezó a asociarse a Amón, al Amón tebano, durante la dinastía 12, cuando este dios se convierte en dios dinástico a partir de Amenemhat I. Él, este dios, fue primero un dios de poca importancia, un dios del aire, un dios del viento, que aparece en los textos de las pirámides, y después un dios de la fertilidad. Tenía por esposa a la diosa Mut y por hijo al dios Honsu. Sin embargo, como no es uno de los dioses más conocidos, pero al revés, como es uno de los dioses más conocidos, no voy a hablar de él en beneficio de otras divinidades. Solo comentarles que representa eso, al Amón tebano, y poco más. La relación de los antílopes con la divinidad se produjo en el Nomo 16 del Alto Egipto. El Oris se asoció a animales que pertenecen a Set, y esto se sabe por la similitud entre el nombre del Oris, que se llama Mehedi, y el color blanco, que es Hej. Pues cuando Horus luchó contra Set y dañó al ojo de Horus, Horus exclamó: «Veo blanco», refiriéndose a que no veía. Por lo que el animal se le hizo responsable del daño, simplemente por esa similitud de palabras. De manera que mediante el sacrificio del Oris, el rey vencía al mal y se hacía garante del mundo. Por otra parte, se le vinculó con el tránsito, y esta vez su conexión con el blanco sirvió para dotarle de un carácter astral, relacionándole con el ciclo lunar. De modo que, según los textos, su piel se transformaba en vestido y la cabeza la empleaban los fabricantes de la barca divina ligándola a la proa. Y en esta línea la encontramos en la barca que tienen abajo, a la derecha, en la barca Genu, la barca de Sokar, un dios menfita de la necrópolis, la cual llevaba en la proa un antílope mirando hacia el interior y varios halcones o golondrinas, además de un toro babeando cuyo simbolismo se nos escapa. Desde aquí yo no puedo verlo, pero no sé si ustedes podrán distinguir desde ahí. A ver. Aquí está el antílope. Aquí están los halcones y el dios Sokar está colocado ahí encima sobre una estructura misteriosa que no ha podido interpretarse bien, que se encuentra en la proa de la barca. Quizá algunos textos dicen que podía guardar los secretos de Sokar, porque Sokar en el más allá es el guardián de los secretos más misteriosos. Y pasamos ahora al grupo de los hipopótamos. Vemos que el hecho de introducir al hipopótamo como emblema divino se debió a su corpulencia y a la capacidad para vivir dentro y fuera del agua, asociándose al renacimiento y a la salida del caos primordial. Son animales muy longevos, pueden vivir de 40 a 50 años y muy agresivos, tanto que actualmente, aunque es un herbívoro, es un animal que causa más muertes, es el animal que causa más muertes en África, más que los elefantes y más que los leones. Los egipcios distinguieron a los machos de las hembras claramente a la hora de asignarles un simbolismo. El macho se relacionó con la agresividad, que representa al animal en libertad al tener accesos de ira impredecibles, y personificó las fuerzas negativas, por lo que simbólicamente se pensó que era de color negro. Un color que simboliza la fuerza y el poder, pero también simboliza lo dañino. Sin embargo, las hembras, en cambio, eran beneficiosas, se vinculaban al blanco, que era el color de la pureza. Ellas enfatizaban el amor maternal y por la fiereza con la que defienden a sus crías,
estaban ligadas pues al cuidado de los niños en el momento de nacer. Estas iba a decir hipopótamos, ¿no? Estos hipopótamos hembras, que hipopótamos me suena muy mal, llamaban mucho la atención porque defienden con una ferocidad tremenda a sus crías. Y por eso, por extensión, lo unen a los bebés humanos. Sin duda, la diosa hipopótamo más importante es Tueris, una deidad adorada en Crocodilópolis, identificada con una Isis maternal y con la Hathor nutricia, cuyo nombre significa la grande. En los textos de las pirámides está asociada a una diosa hipopótamo más antigua y no figura con el nombre de Tueris hasta la dinastía 18, pero en realidad Tueris se presenta como una divinidad híbrida, como pueden ver aquí, que tiene cabeza de hipopótamo, aunque aparte de hipopótamo también puede tener otros tipos de cabezas diferentes, patas de leona, mamas y vientre abultado y casi humano, porque quizá esté en gestación, y una cola de cocodrilo. Ella fue la protectora del embarazo, como no podía ser de otro modo, y de las parturientas, porque con su aspecto y con su fiereza asustaba a los genios malignos, a las fuerzas del mal. Y también actuó como matrona y como ama de cría bonachona, una labor que compartió con otra diosa hipopótamo llamada Opet, y con otra más que se llamó Reret, que era la cerda por autonomasia. Por supuesto, se la asoció al agua y por extensión al cielo, entendido como una gran masa de agua, como ya les he dicho, no solo por ser su medio natural, sino también por vincularse a la rotura de aguas de la mujer, es decir, a la rotura del saco amniótico previo al parto. Y siguiendo este mismo mecanismo, con la crecida beneficiosa del río, porque ambas producían alumbramiento. El saco amniótico rompe, salen las aguas, el agua de la crecida sale y también inunda el país. Si pasamos a los machos, el panorama cambia drásticamente. Ya les comenté el carácter agresivo de este herbívoro que sirvió para personificar el brillante carácter de Set, es decir, las fuerzas destructoras, a partir, sobre todo, de época ramésida. Y así se muestra en las contiendas de Horus y Set como un hipopótamo rojo, porque Set en estas contiendas lo que hace es tomar la forma de diferentes animales dañinos para que le son más propicios para un momento determinado de la batalla. Se transforma en cocodrilo, se transforma en hipopótamo, etc. Vamos a ver ahora a un mamífero herbívoro, mucho más pequeño, la liebre del desierto, un animal que tiene unas orejas, como ven, muy largas, cola corta y patas posteriores fuertes con las que da buenas patadas contra sus agresores. Es muy asustadizo y muy veloz, pues puede alcanzar los 80 km por hora y realizar sobre todo movimientos muy rápidos. Tiene una gran agudeza en los órganos sensoriales. Ya pueden imaginar que todo esto era ideal para el mundo del más allá. Por todas estas características, la liebre, que era una diosa del Nomo 15 del Alto Egipto, estuvo desde el reino antiguo asociada a la fertilidad y a la eternidad, pero por sus cualidades sensoriales y por su rapidez se convirtió en la protectora de Osiris y por extensión de los difuntos, al que protegía con sus patas traseras y con dos cuchillos que llevaba sujetos en las manos. La liebre se asoció a una diosa que se llamaba Unut, una diosa que se veneró en Hermópolis Magna, cuyo nombre significa la rápida. Parece que su culto fue anterior al de Tot, era la diosa del Nomo antes de que lo fuera Tot. Pero Tot, cuando se introdujo allí, poco a poco la fue eclipsando. En cuanto al importante grupo de los primates, que se elevaron al rango de lo divino al tener una gran similitud al hombre y una inteligencia casi humana, lo que les llevó a relacionarse con la sabiduría y con el conocimiento. Por otra parte, estos animales cuentan con una gran potencia sexual, muy útil como muestra la generadora de poder. Además, los primates, también como los leones, emiten sonidos al amanecer y al anochecer, interpretándose también que era un saludo al sol. Hoy vamos a ver solo dos: el cinocéfalo, el Papio hamadryas, extinguido en Egipto en la dinastía I, y el cinocéfalo Papio Anubis, relacionado con los dioses Getur y Tot, y también con Baba, entre otros.
Hedjur es un dios lunar que ya se encuentra en el panteón en la dinastía I y cuyo nombre significa el Gran Blanco. Sirvió para personificar la luna llena, que era el aspecto nocturno del sol. Él fue el antecedente de Thoth y se le adoró en Hieracómpolis, en Hermópolis y en Abidos. Pero si hablamos de dioses lunares, sin duda el más importante es Thoth, un dios sin madre, originario de Hermópolis Magna. Pero es que antes de absorber a Hedjur, no tenía la forma de babuino, tenía una forma de ibis. Y solo a partir de que asume las funciones del Gran Blanco, incorpora esta iconografía, la de un mono. Él fue el dios de la sabiduría, el señor de las palabras divinas y también el señor del cálculo del tiempo y del cálculo de la vida. Además, por supuesto, como todos saben, patrono de los escribas. Y para finalizar los monos tenemos a Baba, un babuino de orejas rojas y cuartos traseros violáceos. Él es un dios de la agresividad, de la fuerza masculina, vinculado a las fuerzas setianas, pero que está dotado de una superactividad sexual que los hombres envidian. Asociado a Set en su faceta más agresiva, destaca precisamente por ser un mentiroso, un traicionero, un brutal y un ladrón. Pero vinculado a la luna y a la crecida, tuvo un aspecto pacífico, y a él se le asocia al rey fecundador, por supuesto, en cuanto a señor del cielo nocturno y jefe de los babuinos. Y ya pasamos al cerdo y al jabalí. Animales omnívoros que son con caninos muy desarrollados y de carácter agresivo. Los egipcios tuvieron hacia ellos una especial animadversión profiláctica, por otra parte, puesto que rebuscan en las inmundicias y se revuelcan en la suciedad. Como el hipopótamo, el cerdo tuvo una personalidad dual. Por un lado eran los machos, siempre negros y rojos, y eran malos, asociados a Set, y por el otro las hembras blancas eran buenas y se vincularon a la Nut estelar. Los machos se relacionaron, como les digo, con Set, según nos cuenta una fórmula, la fórmula 157 del libro de los ataúdes, donde nos dicen que Set había tomado la forma de un cerdo negro cuando dañó el ojo de Horus. Pero las hembras fueron benéficas, quizá porque ellas tienen un marcado espíritu maternal, siendo capaces de defender a sus lechones con furia. Parece que su culto ya estaba desarrollado en el periodo de Nagada, fecha en la que ya encontramos este recipiente cerámico que tienen en el centro, que se guarda en el Museo de Berlín. Pero también están en placas de marfil, en sellos, en vasos, en figuras de tierra cocida y en multitud de amuletos. Por sus hábitos, la cerda se asoció a distintos dioses: a Nut, a Tueris, a Opet y a Reret, todas deidades nutricias y formas de una misma divinidad. Y los lechones se relacionaron con las estrellas. Dentro de la familia del cerdo, parece que los egipcios veneraron también a los pacóceros, llamados de forma común jabalíes africanos o cerdos barrugosos. Ellos sirvieron como manifestación de una forma de Ra documentada en el papiro mágico de Leiden, de la que no tenemos mucha más información. Sin embargo, sí tenemos una figura. Esta figura, datada del tercer periodo intermedio que les muestro aquí, se encuentra en el Museo Británico y es en realidad un amuleto de algo más de 8 centímetros y es la única imagen que nos ha llegado de un amuleto en forma de jabalí. Pasando a los ratones, vemos que también se encuentran en el panteón, aunque de sus mitos sabemos muy poco o prácticamente nada. Sin embargo, a él lo encontramos reproducido en muchos soportes, como pueden ver, y siempre figura como una entidad protectora. Iconográficamente parece que estos ratones se pueden vincular al ratón espinoso, un roedor nocturno, un roedor nocturno y crepuscular, de pelo punzante, que lo levanta cuando se siente amenazado, lo que ya nos da unas pistas para vincularlo al mundo de más allá. En cuanto a su carácter, es un animal astuto, muy ágil, muy activo, muy curioso y tiene unos sentidos muy desarrollados. Características muy apropiadas para deambular por el mundo de los muertos y defender al difunto y al sol en su recorrido nocturno. Es muy corriente que todos estos genios del más allá sepamos muy poco, apenas su nombre y algún título y poco más.
Llegaríamos entonces a los murciélagos, que también recibieron culto. Estos animales voladores son mamíferos, aunque los egipcios pensaban que era un ave, porque bueno, pues veían que volaba y pensaron que era un ave. Aparentemente tienen buena vista nocturna, aunque nosotros sabemos que su buena orientación no es precisamente porque tengan una buena vista nocturna. Sea como fuera, esta capacidad de desplazarse en la oscuridad era imprescindible para el difunto, que debía desplazarse también por un mundo oscuro, el mundo de los muertos. Además, los murciélagos son de costumbres nocturnas, de día se cuelgan boca abajo, envolviéndose en la oscuridad, y se envuelven con sus alas y se quedan como si estuvieran cubiertos por un sudario, que era una perfecta alegoría a el dios Osiris envolviéndose en su sudario para que se produzca su renacimiento. Los podemos ver en algunas paletas, como ven aquí, en unas paletas predinásticas, y también en un raro amuleto predinástico de serpentina, que es el que tienen abajo a la derecha, que se encuentra en el Museo de Viena, que pueden ver aquí. Tiene unos 13 centímetros de ancho y tiene unos orificios, ahí se ven abajo, para que pudiera ser colgado boca abajo. Por lo tanto, es un genio protector, no cabe otra posibilidad. Durante el Reino Medio los encontramos también en la tumba de Baquet III, es la imagen que tienen abajo, la imagen a color que tienen abajo, en Beni Hassan, y en el Reino Nuevo en un estacón que hoy se conserva en el Museo del Cairo, que es el que tienen en medio. Sin embargo, estos parece que son simplemente representaciones de la naturaleza, no están asociados a ninguna divinidad. Pero la cosa cambia cuando empiezan a aparecer en unas tapas de jarras que se encuentran en navíos que reproducen estos animales, y después, en baja época, en dos bronces. Uno que tiene las alas abiertas, que no he traído aquí, y este que están viendo, el de las alas abiertas, se encontró en la necrópolis del Benja, y este que tienen aquí, que tiene las alas plegadas, que se ha discutido mucho porque se ha dicho si no es un murciélago y es una representación de la diosa Gata Bastet. Sin embargo, la iconografía de Bastet es completamente diferente. Y si se fijan ustedes en la cabecita del murciélago que les he puesto aquí, verán cómo se parece mucho más a la figura de este bronce que a la figura de un gato. No creo que presente muchas dudas. Pasamos a ver ahora otro pequeño mamífero, la mangosta, la cual fue incluida en el ámbito religioso de Letópolis y de Heliópolis. La mangosta es un animal carnívoro y diurno, muy ágil y fiero, que se caracteriza por ser un buen cazador, y sobre todo lo que caza son serpientes, contra los que además está inmunizado, y es un experto destructor de huevos de cocodrilo. En el terreno mitológico se fusionó a una forma de Ra llamada Heteri. Ella atacaba a Apophis, y como Apophis era una serpiente enorme, para aniquilarla, la mangosta se convertía en un animal inmenso de 24 metros de animal. Pueden apreciar en la escala de su tamaño en el primer bronce que tienen a la izquierda. El rey es tan pequeñito y la mangosta es inmensa. Pero este no fue su único vínculo con lo divino, puesto que la mangosta se relacionó también con otro dios llamado Gentiirti, una forma de un Horus estelar, cuando podía ver, es decir, en su forma de luna llena, es decir, cuando su ojo no había sido dañado aún, y en este sentido era complementario a otro animal que vamos a ver, a la musaraña, y lo vamos a ver luego dentro de un momento. Pero antes vamos a ver a la nutria que tienen a la derecha. Al contrario que la mangosta, comienza su actividad al anochecer. Ella, entre otras cosas, mata culebras y anguilas. Cuando el río crece o cuando se retira la crecida, la nutria se resguarda en la vegetación, en esa vegetación que surge en los islotes, en esos primeros islotes tras la crecida, los que quedan fuera del agua, pero puede permanecer debajo del agua durante 3 minutos sin respirar. Y por todas estas características no podía asociarse a otro dios que no fuera Atum, el aspecto del sol más primordial. En ciertas ocasiones los egipcios confundieron a la nutria con la mangosta, pero en algunos bronces se ve claramente que algunas de estas figuras tienen las patas palmeadas, y las patas palmeadas solo puede tenerlas la nutria. Otro animal relacionado con los animales divinos fue la musaraña. Ya se las comentaba antes,
sobre todo en baja época, la cual personificó un oscuro dios llamado Amaru. La musaraña es un pequeño mamífero nocturno y muy activo que se defiende de sus depredadores emitiendo un olor horrible, un olor nauseabundo. Es casi ciego, pero tiene unos bigotes que son extremadamente sensibles. Los egipcios lo vincularon a una forma de un Horus estelar, pero al ser ciega no se la relacionó con Genti-Irti, como ocurría antes con la musaraña. Recuerden que Genti-Irti era el sol cuando podía ver, la luna llena, sino que lo relacionaron con otro dios que se llamaba Genti-Enirti, que era la forma del sol en la noche, es decir, la luna nueva. En definitiva, el sol cuando no se puede ver en el cielo. De manera que así fusionaron las creencias solares, el Horus con los dos ojos, y las osiríacas, el Horus cegado, relacionándolos a la vez, como hemos comentado, con el sol y con la luna, que eran los dos ojos de Ra. Y vamos a ver también el otro animal que tienen a la derecha, al erizo. Es otro pequeño mamífero que tiene un simbolismo muy sencillo y que se encuentra desde el periodo de Nagada II. El medio de este animal es el desierto, incluso en condiciones extremas, y el desierto es un medio hostil, por lo que se le consideró pues el vencedor de las fuerzas del mal. Por otra parte, el erizo cuenta con una defensa muy eficaz, y es que él, cuando se siente amenazado, se hace una bola y se cubre, esa bola está cubierta por una serie de espinas, de agudas espinas, y esa bola es parecida al sol, y esas espinas son parecidas a los rayos abrasadores del sol en momentos cumbre en el desierto. Por lo tanto, era evidente que era una divinidad solar y que tenía unas características ideales para relacionarse precisamente con el sol. Y actuaba, por supuesto, de genio defensivo. Y en esta función de genio defensivo lo tenemos, por ejemplo, cuando se representa en las proas de las barcas. Aquí se ha representado el erizo. Conocemos, aunque no sabemos exactamente su historia mitológica, sí conocemos que hay un buen número de figuritas protectoras y que la hembra del erizo solo podemos relacionarla con el nombre de una divinidad en concreto. Es la diosa que tienen aquí, la diosa Abaset, que es esta que tienen aquí, que tiene un erizo sobre la cabeza. Esta se encuentra en dos lugares, en el templo de Ibis, en el oasis de Jarga, y en la tumba de Benati, datada en la dinastía 26 y excavada en el oasis de Bajariña. O sea que parece que es un dios relacionado con los oasis. Pero por los pocos datos que podemos sacar de las pocas inscripciones que hay, parece que es una diosa solar, paredra del dios Ra-Horakhti, en unos casos, y en otros que pudiera ser una forma femenina de Atum, del dios creador Atum, y esta diosa se llama Atunet. Ahora pasamos a un animal mucho más documentado, que es el cocodrilo, un reptil acuático de aspecto primitivo y carácter agresivo, cuyo hábitat se localiza en y cerca del Nilo. Al ser un animal de sangre fría, necesita el sol para calentarse y tiene su piel cubierta por una serie de escamas duras. Él es un vigilante rápido, es agresivo, voraz y, a juicio de los egipcios, invisible, infalible e indestructible. Esto lo dicen los egipcios. El cocodrilo se ligó solo a los dioses agrarios, y además dioses masculinos. Era un dios de las zonas pantanosas, adorado principalmente en el Fayún y en Komombo, donde debían de abundar, y presente en los textos de las pirámides, donde figura indistintamente como hijo de Ra o como hijo de Neit. Sobek fue el dios más importante, aunque no el único, asociado al cocodrilo. Como todos los dioses, se solarizó durante el Reino Medio, ampliando su poder mitológico, pero dependiendo del carácter que se quisiera enfatizar en cada momento, se asoció también a Osiris, a Horus el Viejo y a Ra. Y al haberse encargado de localizar los trozos de Osiris cuando se lanzaron al río, se entendió que los cuerpos de los ahogados sufrían precisamente por eso una divinización. Este hecho se ha constatado, por ejemplo, en dos hermanos que vivieron en Dendur durante la dinastía 26, que se llamaban Peteisis y Pijor, y que murieron ahogados en el río. En cuanto a las lagartijas y los gecos, ambos del suborden de los reptiles, tienen un simbolismo un poco más oscuro, pues de ellos tenemos muy pocos datos.
Sabemos que Ir-Nef-Yesef fue un dios genio protector más unido a estos animales, una deidad protectora ligada al ámbito funerario que encontramos sentado sujetando a gecos por la cola con las manos, como pueden ver aquí. Su misterioso nombre significa aquel que hace él mismo su nombre, y como el nombre era una parte del ser, se cree que pudiera ser la personificación del Demiurgo Atum en el momento en que se autocreó. Sin embargo, el geco, a partir del Reino Medio, también se asoció a los hijos de Horus y a la protección del difunto y en las puertas del más allá, que el fallecido debía de atravesar y que debía de conocer el nombre de cada puerta y el nombre de cada genio para poder avanzando. Y precisamente en esta función protectora estos animales se reprodujeron en joyería, como lo pueden ver aquí, en este precioso collar, y se momificaron guardándolos en unos pequeños ataúdes, en unos pequeños sarcófagos como el que tienen arriba a la izquierda. Pasando ahora a las tortugas, encontramos que los egipcios pensaban que este animal era un pez. Pues igual que ocurría con el murciélago, como volaba, pues era un ave, pues esto como nadaba, pues era un pez. Y no solamente era un pez, es que además se podía mantener debajo del agua, tanto del agua del río, del Nilo, como el agua del mar, en el caso de las tortugas de mar. Esta tortuga que les he traído es la de ríos, la Trionis triunguis. Especialmente es llamativa porque tiene un caparazón blando y es flexible. Tú la coges y da un poco de cosa. Pero sobre todo es que es muy agresiva, es una tortuga súper agresiva, tanto que puede morder y no soltar. Esta tortuga puede resistir hasta 10 horas debajo del agua. Es muy rápida y al hibernar se entierra en el fondo del Nilo, en el lodo, donde puede resistir y permanecer sin necesidad de respirar aire durante varias semanas, ya que está capacitada para extraer el oxígeno del agua, aunque no tiene branquias. Mediante un complicado proceso, esto puede hacerlo, y todo esto les llamó la atención también a los egipcios. Su forma y el hecho de enterrarse en las profundidades debajo de la arena recordó a los egipcios a esos bancos de arena que levantaba la serpiente Apophis para interrumpir la barca de Ra. Ya tenemos una pista. Pero en su aspecto positivo se relacionó con un animal cósmico y con un guardián de la puerta de la tercera puerta del libro de los ataúdes, que llevaba a un lugar donde estaba Horus el Viejo, es decir, llevaba a un lugar donde había luz. En estos textos se presenta como un genio llamado Un-Em-Waut, una entidad que se comía los humores en descomposición de Osiris, del difunto, por supuesto, y de Osiris, evitando la putrefacción, pero que a la vez se comía sus propias deyecciones. Tanto en los textos de los sarcófagos como en el capítulo 83 del libro de la salida del día, el difunto se recubría como una tortuga para protegerse. De forma similar a Sen-Yeher, que es el genio devorador de enemigos que tienen en esta talla de madera ahí arriba, y que dos de estos genios se encontraron en el Valle de los Reyes en las tumbas de Tutmés III y de Horemheb. Pero este genio también se grabó en otra serie de soportes. Se grabó en marfiles mágicos, puesto que tenía, por su aspecto aterrador, tenía la propiedad de alejar las fuerzas dañinas de las mujeres recién paridas y de los niños. Bajo la forma de devoradora de corrientes también las encontramos. Se la hizo responsable de la buena y de la mala crecida, pues los egipcios pensaban que si tenía la boca cerrada se producía una inundación escasa, pero que si la abría y se la bebía, esta crecida sería buena y suficiente. Llegamos entonces a las serpientes. Hemos empezado a las... Uy, madre. Venga, voy muy rápido. Las serpientes son animales reptantes de sangre fría que necesitan el sol para activarse. Hay una gran cantidad de ellas en África, desde pequeñas e inofensivas a muy grandes y venenosas. Tienen el oído interno desarrollado para captar las vibraciones y son sensibles al calor que emiten sus presas. Crecen durante toda la vida y, como todos saben, mudan la piel, lo que se interpretó como un acto de rejuvenecimiento, de renacimiento y de renovación.
Por otra parte, las venenosas tienen una picadura muy dolorosa, solo comparable con la furia dañina del sol. Como ven en la imagen, se pueden agrupar en diferentes tipos. Mayoritariamente se unieron a diosas, aunque excepcionalmente también hay machos. Y curiosamente las hembras comparten iconografía, como ocurría con otros animales, con vacas y leonas, en cuanto a que son manifestaciones de las mismas diosas. De manera que, por ejemplo, no es extraño encontrar a Watjet en forma de felino, como pueden ver abajo a la izquierda, una serpiente con cabeza de felino, sobre todo durante la dinastía XII. Todas ellas están unidas al mito solar y al agrario, por lo que a algunas se les consideró madre de los graneros. A ellas se les ofrendaban los primeros haces de trigo, pero además, al reptar, eran seres primordiales, hijas de la tierra e hijas de Ra. En pantalla tienen a una cobra escupidora, la cual tiene la capacidad de lanzar su veneno y lo escupen hacia los ojos, a 1 o 2 metros, cuando se sienten amenazadas. Este veneno suelen lanzarlo hacia los ojos, una característica muy útil para Lurio, una deidad solar ligada al ojo del sol, que situado en la frente atacaba cuando se sentía amenazada. Voy a saltar un poco porque si no es imposible. Otro juego iconográfico que me parece interesante, muy habitual en la mentalidad egipcia, consistió en representar a la serpiente mordiéndose la cola que envolvía al sol, bien en forma de niño o de liebre, y que los egipcios simplemente denominaron la que se enrosca, la de la cola en la boca. Nosotros lo conocemos por el nombre griego de Ouroboros. Por la forma de enroscarse, esta herramienta mitológica sirvió para plasmar el tiempo y el cosmos cíclico, y así lo encontramos por primera vez en las capillas de Tutankamón. De una forma bastante similar, es decir, formando un círculo protector, lo encontramos en File y está protegiendo al dios del Nilo Hapi, cuando se encuentra en su caverna, una cueva desde donde sale la crecida del Nilo, y también lo apreciamos cuando figura envolviendo el disco solar de Ra. Veamos algunos ejemplos más. El precedente del Ouroboros lo hallamos en una divinidad llamada Megen, cuyo nombre significa la que se enrosca. Es una divinidad que se plasmó en estos círculos rojos y negros que rodean al dios en el más allá y que son 9 caminos concéntricos de fuego y de tierra. Me estoy refiriendo a esta imagen de aquí, esta y de aquí, que simbolizan la metáfora del circuito protector del sol. Con idéntico simbolismo tenemos el juego de abajo, el juego de Megen, que se incluía en el ajuar funerario. Y también con el mismo sentido mitológico tenemos la cama de Senetyen, que si se fijan ustedes tiene 2 serpientes protegiendo al difunto que iría en el centro. Una acaba en una cabeza de serpiente y la otra es una serpiente pero que acaba en una cabeza de cánido. Finalmente las encontramos también recubriendo la proa de la barca del sol. Para acabar por las serpientes vamos a mencionar a la serpiente Pitón. Esta sí es una divinidad masculina, a diferencia de las otras que suelen ser entidades femeninas. Se creyó que nacían por generación espontánea y esta serpiente llamó la atención porque tiene la capacidad, porque es enorme y porque tiene la capacidad de comer presas que son mucho más grandes que él o que ella. Lo encontramos en forma de Apophis, donde el dios Atum está luchando contra ella, o aquí abajo, donde el dios Set, ven el tamaño que tiene, pues el dios Set le está arponeando. Otras serpientes que encontramos las podemos ver en la cosmogonía de la ciudad de Hermópolis. Ahí se representan 4 parejas de ranas y de serpientes que son las que crean la luz, según esa teoría de creación creada en ese lugar. Y otra divinidad con forma de serpiente, que algunos amantes de lo extraño han querido ver una bombilla, lo llaman la bombilla de Dendera, porque dicen que esto es una bombilla conectada a un generador con un casquillo. Bueno, pues esto en realidad es el dios Jarsontus, está saliendo del loto abierto, él está todavía en el interior de un huevo, no tiene más vueltas. Llegaríamos al escorpión,
vamos a hablar del escorpión de tierra y del escorpión de agua. El escorpión de tierra es un arácnido con un veneno ponzoñoso que es muy común en Egipto. El hecho de que este arácnido transporte a los hijos en la espalda y los defienda sobre todo con su potente aguijón, sirvió para vincularlo a dioses maternales y a la guardia y protección, ligándolo al transporte y a la defensa del difunto en el más allá. Aunque el escorpión se encuentra en el panteón desde la dinastía I, personificando a Neit, fue a partir de época ramesida cuando se vinculó a otra deidad femenina llamada Selkis, o Serket, cuyo nombre significa la que facilita la respiración en la garganta. Una diosa que conseguía eliminar el moco al nacer del niño en la garganta y conseguía poder hacerle vivir y por extensión también hacía vivir a los difuntos. Una leyenda escrita en época ramésida y recogida en el papiro de Turín, el mágico, y en el papiro Chester Beatty 11 nos cuenta que Ra fue atacado por un escorpión que había enviado la diosa Isis para conseguir robar el nombre secreto de Ra y dárselo a su hijo Horus para que pudiera reinar sobre todos los dioses. Sin embargo, créanme si les digo que el escorpión de tierra no fue el primero en vincularse a estas divinidades femeninas, y que lo que sí vinculó fue este insecto que tienen a la derecha, que es un escorpión de agua, es un népido, como ven a la derecha, y solo a partir de época ramésida se convirtió en un escorpión terrestre. El escorpión de agua es un animal acuático que respira en la superficie por la cola y que vive en aguas tranquilas y estancadas de poca corriente. Esta característica está bien descrita en los textos de las pirámides cuando, hablando de la diosa Neit, se nos dice aquella que respira mediante un tubo. Neit fue la madre de Sobek, está presente en el panteón desde época tinita, fue la diosa protectora de la zona de Sais, en el delta, y esta diosa tiene la peculiaridad de que, aunque era una mujer, los egipcios decían que tenía 2/3 partes masculinas y una parte femenina. Unida al poder de Neit, tenemos otro coleóptero que ven en pantalla, el Agripptus notodonta. Este animal vive generalmente en humedales y salta de forma brusca, casi como un resorte, para huir del agua y darse la vuelta, evitando las aguas bravas de la inundación al resguardarse en un sitio seguro. Este escarabajo, cuyo emblema ya se encuentra en el periodo de Nagada del Reino Antiguo, emite una especie de clic cuando se siente amenazado, sonido que, no sin falta de imaginación, los egipcios vincularon al ruido que hacían las flechas de Neit cuando las lanzaban. Por otra parte, tenemos al escarabajo rinoceronte, que es el que tienen a la izquierda, es el Serapis squamosa. Es un coleóptero que puede alcanzar 4 centímetros y que además es de color rojizo. Parece bastante evidente que tanto por el color como por sus defensas era un animal apropiado para relacionarlo con Ra. De él hay muy pocas representaciones y lo que tienen aquí es un pequeño sarcófago donde el animal está ya no solo momificado, sino cuidadosamente vendado. Otros dos escarabajos importantes sería el terebriondo, un animal que se alimenta de madera de tamarisco, un arbusto que siempre estuvo vinculado a Osiris y a Upaud y por tanto al Renacimiento. Plutarco nos cuenta que fue de este árbol este árbol creció sobre la tumba de Osiris y nada mejor para vincularlo al más allá. Y esta información coincide con las excavaciones arqueológicas con los restos que se han encontrado en Abidos. El tercer grupo estaría el Serapis squamosa, un coleóptero que repliega sus patas y las envuelve en una especie de sudario cuando se siente amenazando, recobrando su aspecto solo cuando ha pasado el peligro, o sea, se hace el muerto. Esta forma de protegerse recordó a la momia de Osiris, asociándose a él y al Renacimiento, y lo encontramos, por ejemplo, en un collar que perteneció a la reina Getéferes y que se encuentra en el Museo de Boston. Por fin llegaríamos al escarabeo Sacer, del que poco voy a hablar porque es muy conocido. El escarabeo Sacer, simplemente recordarles que pone los huevos en una bola de estiércol, esta bola de estiércol la empuja, los huevos crecen al parecer de los egipcios de forma espontánea y entonces lo relacionan con el sol en su nacimiento, con el dios Khepri, que es el que tienen en el centro. Y este es el animal
que se colocaba cuando se momificaban los cuerpos, pues se colocaba sustituyendo al corazón, con una inscripción que lo que hacía era pedirle al corazón que no testificara en contra del difunto, porque en el corazón albergaba los actos malos que la persona había cometido en la tierra. Llegaríamos ya muy rápido a un animal muy extraño, el insecto Apsai. No se sabe si es una cucaracha, un escarabajo o si es de esta familia de los deméstidos. Se ha pensado que era una cucaracha, pero también especulado si podía ser un necrófago. Recientemente Mix ha interpretado que pudiera tratarse de ese deméstidos que le he comentado, un animal que pertenece a la familia de los coleópteros omnívoros. Yo realmente no sé qué pensar, pero les he traído los diferentes candidatos. Sea cual fuere, lo encontramos en el capítulo 36 del libro de la salida al día, que tienen en pantalla, pero este animal, en los textos nos dicen que tritura y hace desaparecer. ¿Pero qué es lo que tritura y hace desaparecer? Pues parece que es el cuerpo del difunto, y que por eso los egipcios le temen tanto. Tanto si fuera una cucaracha como un escarabajo, sería doblemente lógico, puesto que son muy resistentes, tanto que parece que son animales indestructibles, puesto que son capaces de respirar sin cabeza, aunque les parezca mentira. De hecho, mueren por inanición. Ellos, el corazón y el cerebro lo tienen a la altura del tórax, y además pueden respirar por un sistema de tubos llamados tráqueas que se abren al exterior a través de unos espináculos que no tienen en la cabeza. Además, sobreviven sin agua durante un mes. Son también fotofóbicas, como todos sabemos, y por tanto nocturnas, lo que les ha convertido en prácticamente ciegas, pero son sensibles al calor y al movimiento. La verdad es que tienen muchas posibilidades para relacionarlo con el insecto Apsai, para que fuera una cucaracha o un escarabajo gregario, pero también podría haber sido llevado al ámbito de los genios malignos al poder convertirse en plaga, relacionándosele con el mal y con el peligro en el más allá. Muy rápidamente veremos a las ranas. La rana es muy prolífica, su medio está en el agua y se reproduce antes de la crecida. Junto a las serpientes son las primeras en que aparecen cuando se retiran las aguas, y se vinculó a la dinámica que daba origen a la creación. Sus fases, desde el huevo animal adulto, que son las que tienen abajo, se asociaron a la magia y a la transmutación, a la generación espontánea y a la vida renovada, y la verdad es que no me extraña, porque la metamorfosis de la rana es realmente espectacular. También sirvieron para que los renacuajos simbolizaran o sirvieran para escribir el número 100.000, que era un concepto de lo ilimitado y de la abundancia. En Egipto se relacionó con una diosa llamada Heket en el Reino Medio, enfatizando su fertilidad y conectándose con diversos aspectos relacionados con la facultad de acelerar el parto. Ella conseguía que los embarazos llegaran a buen término y asistía a las parturientas junto a Isis y a Neptis, función que encontramos, por ejemplo, cuando se reprodujo en los marfiles mágicos que protegían a los niños y a las embarazadas. Y al estar unida al nacimiento, no es extraño que fuera paredra de Nun y que ofreciera el soplo de vida al niño que creaba Nun en su torno de alfarero. Pero en otros lugares se le asoció también al dios de la magia Heka, muy posiblemente porque las fases de su nacimiento y de su crecimiento resultaban a ojos de los egipcios mágicas. Bueno, aquí tendríamos al dios Nun, creando la figura del hombre en el torno de alfarero, y a la diosa rana, Heket, dándole el soplo de vida, dándole la llave An, que es el soplo de vida. Arriba las ranas de la teoría de creación de Hermópolis, y esta, una rana en uno de esos marfiles mágicos que se colocaban al lado de los niños y de las parturientas, al lado de la cama, para que no tuvieran peligro. Y ya el último animal que vamos a ver ya muy rápido es la escolopendra, un animal que es muy activo en la noche. Solo conocemos a una divinidad que se asocia a ella, y este es el dios Sepa, un dios heliopolitano que ya aparece en los textos de las pirámides, ligado al interior de lo profundo de la tierra, es decir, a Osiris y a las necrópolis. Es capaz de desplazarse aun cuando la luz no existe, característica también muy útil en el más allá. Por homofonía entre la forma de designar gnomo y el nombre del dios, y porque este animal tiene 42 patas, se relacionó con los 42 gnomos o provincias
en los que estaba dividido Egipto y en los que Isis había ido recogiendo los 42 trozos de su esposo Osiris cuando fue asesinado y tirado al río. Sepa también se unió a la crecida porque otra leyenda nos cuenta que el aumento de las aguas se debía a los humores del cadáver de Osiris. Tanto es así que existía mitológicamente hablando la caverna de Sepa, un lugar que se abría para hacer crecer la inundación desde su gruta. Por ello en Heliópolis tuvo un festival en el que se trasladaba hasta un lugar llamado Jeraja, que era un emplazamiento que los textos localizan la fuente mítica del Nilo, en concreto del Bajo Nilo, porque algunos relatos nos cuentan que en Egipto había dos Nilos. Uno nacía en el norte, en lo que conocemos hoy como el Fustat, y el otro lo hacía en el sur, en un punto de Asuán, concretamente en la isla de Viga, relacionándose con en esta leyenda con el dios Nilo y con Hapi. Finalmente, como todos ustedes saben, la Sconlopendra tiene una picadura muy dolorosa, así que siguiendo el mismo mecanismo que para otros animales venenosos, se unió a la magia y a la medicina, puesto que era conocedora de los remedios y de los antídotos para calmar el dolor. Y ya con esto he terminado. Los animales que hemos tratado podrían ocupar ya han visto que me he quedado excesivamente larga y he tenido que resumir incluso aquí. Muchos animales podrían cubrir casi un ciclo completo. Lo que hemos hecho ha sido simplemente dar un rápido paseo para que conozcan a otros dioses con formas diferentes. Y comprendo que el tema es muy complejo, pero bueno, solo me conformaré si han cogido algunas ideas y han fijado sobre todo estas que les pongo en pantalla. Muchas gracias.